tenemos que hablar del caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que por supuesto es el más sonado en el anterior gobierno, que tiene a varios de sus funcionarios empapelados, presos, otros fuera del país evadiendo a la justicia. Puntualmente, ¿qué es lo que dice el libro frente a esa entidad? Pues varios puntos, Marcela, y quizá el más importante, que por supuesto ha recibido pues muchas reacciones, tiene que ver con la ejecución del presupuesto de la Unidad para la Gestión del Riesgo. Recordemos que se habla de 15.3 billones de pesos en 4 años, de los que asegura el gobierno de Abelardo de la Espriella solo se habría ejecutado el 4.3%, por supuesto muy poco para un cuatrenio. Esto, por supuesto, para decir alguno de los hallazgos. También se menciona también el caso de La Mojana, por supuesto uno de los más graves, este proyecto que tenía, dicen ellos, 568.453 millones solamente para el 2025 como ese presupuesto general, y bueno, y muchos otros convenios, por supuesto, que ya se vencieron. Para hablar de ese tema saludamos entonces al exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo. Muy buenos días y bienvenido a Caracol Radio. Muy buenos días, un saludo para usted y para todos los oyentes de Caracol Radio. Muchas gracias por la llamada. Doctor Carrillo, pues por supuesto su opinión sobre este libro de la verdad que ha revelado el gobierno de Abelardo de la Espriella, y arranquemos entonces con la ejecución. Hablan del 4.3% en 4 años de ese presupuesto de 15.3 billones de pesos. Bueno, yo creo que es generoso decirle libro, ¿no? Yo creo que es generoso, es un panfleto. Al menos alcanzaron a anillarlo, pero yo creo que aquí lo que hay es claramente una jugada política, una maniobra para distraer pues la atención sobre esos primeros días que no han sido nada buenos para el gobierno entrante, pero sobre todo para distraer la atención sobre algo muy grave, que fue la ausencia de un empalme. El gobierno entrante no hace empalme por una jugada política de querer convertir ese proceso de empalme, que está arreglado además por ley, en un show, en un espectáculo político, y para poder tener una excusa para gobernar con el espejo retrovisor. Es clarísima cuál va a ser la estrategia. La estrategia va a ser gobernar con un espejo retrovisor y hacer política. Desde ya están en campaña de cara al 2027. Pero yo quiero referirme a varias cosas sobre este refrito, porque es que en el caso de la UNGRD, y yo no estoy diciendo que no haya habido corrupción en el gobierno Petro, yo espero que eso quede bastante claro. En el gobierno Petro, como en el gobierno Duque, como en el gobierno Santos, como en el gobierno de Uribe, hubo corrupción. Lo que pasa es que ha sido muy distinta la forma en que se ha manejado comunicacionalmente un tema de corrupción como el de Odebrecht y el tema de la UNGRD. Entonces, como es tan rentable mediáticamente hablar de la UNGRD, lo ponen de primero. Pero vea, usted hablaba, Laura Daniela, de la ejecución. Es evidente que el señor Abelardo de la Espriella no tiene la más mínima idea de cómo funciona el Estado colombiano. Debería inscribirse en un cursito en la ESAP, porque él simplemente llega y lee un papelito y empieza a decir barbaridades. Entonces, ellos hablan de 15 billones de pesos. Yo les recuerdo que de esos 15 billones de pesos de los que hablan, 6.3 billones de pesos fueron apropiados hasta abril de este año, finales de abril. Entonces, pues es imposible que se hayan ejecutado, entre otras, porque no los ejecuta la UNGRD. Y permítame, aquí voy a hacer una explicación de este refrito, porque yo ya lo he hecho varias veces. Esto, apenas yo llegué a la UNGRD hace ya más de 2 años, la representante a la Cámara enemiga del gobierno Petro, la señora Catherine Jubinao, salió exactamente con lo mismo. Entonces dijo, es un control político perezoso. Entonces usted entra al CIF Nación y encuentra un porcentaje y simplemente sale y dice ese porcentaje. Pero resulta que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, que es donde están esos recursos, donde está ni siquiera están esos recursos, está esa disponibilidad presupuestal, no se rige por el principio de anualidad. Permítame poner un ejemplo. Si usted revisa las cifras de un instituto cualquiera pequeño, no sé, de una alcaldía local en Bogotá, tiene una anualidad
Entonces recibe un presupuesto para el año 2025 y durante el 2025 tiene que ejecutarlo y al final se cuantifica cuál es el porcentaje de ejecución. En el caso del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, eso no funciona así porque el fondo no se rige por el principio de anualidad. Un proyecto generalmente construido o contratado por el Fondo de Gestión del Riesgo es plurianual. Entonces, perfectamente usted puede pagar algo que se está ejecutando en el 2026 con plata del 2024 y rige el principio de unidad de caja. Primero se paga con la plata que está disponible del pasado. Es una suerte de caja de ahorros. Entonces, medir la ejecución del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo a través del mecanismo del CIF, pues es una contundente mediocridad. Ahí, en el caso de la UNGRD, no hay nada más allá que un refrito. Pero vea, está el desconocimiento del aparato estatal, que cuando hablan de la presidencia, la UNGRD es una entidad adscrita a la presidencia. Y así como el señor Abelardo de la Espriella no sabía que el Departamento de Planeación Nacional es un departamento administrativo, entonces que creía que estaba adscrito a Hacienda, aquí revuelven peras con manzanas. Entonces parece que el insumo se los hubiera hecho Angie Rodríguez. Entonces empiezan a hablar de la Mojana nuevamente sin tener ningún contexto de lo que es un proceso plurianual. Sí, pero usted bien lo ha dicho. Permítame, termino con una cosa. Sí. Entonces, ¿por qué en presidencia meten algo que está adscrito a Hacienda? Simplemente porque lo que están haciendo aquí es construir un refrito para hacer política. Ahí, en el caso de la UNGRD, no hay absolutamente nada. Es tan descabellado lo que escriben que hasta hablan en pleno 2026 de las canastas populares que yo mismo denuncié después de asumir la dirección posterior a la salida del bandido de Olmedo. Sí, usted lo ha dicho, estas denuncias no son nuevas, pero no por el hecho de que no sean nuevas quiere decir que no sean graves. Y por supuesto son muy graves y los hechos de corrupción que ocurrieron durante el anterior gobierno, pues habrá que denunciarlos. Y en todo caso quiero aprovechar que lo tenemos aquí, que ya escuchamos su explicación frente a este informe del gobierno, para que nos cuente sobre una gestión que tendría que haber liderado usted desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y tiene que ver con la reconstrucción de Mocoa y con la atención de los damnificados, porque esta mañana escuchábamos al alcalde de ese municipio del departamento del Putumayo señalando que hubo cierta negligencia por parte del gobierno, que no solamente tiene que ver con el gobierno Petro, porque estamos hablando de una tragedia del año 2017, es decir, ya vamos prácticamente para 10 años en los cuales hay muchos de los damnificados que hoy no tienen soluciones, y yo sí quiero que usted nos cuente qué pasó durante su administración con el caso puntual de Mocoa. Claro, Marcela, con muchísimo gusto le cuento porque pues la irresponsabilidad del alcalde de Mocoa es algo, y fíjese que ese alcalde es un alcalde aliado del petrismo, ¿no? Él es uno de esos alcaldes que podría denominarse afines al gobierno de Petro, pero pues la verdad es que siempre ha sido una piedra en el zapato. Y qué bueno que nos estén escuchando en Mocoa, porque si alguien ha sido un obstáculo para que la UNGRD pueda adelantar su trabajo, ha sido ese señor. A mí me parece que él es una persona pues con una reputación bastante dudosa. Hay una columna de Daniel Coronel en la revista Cambio donde explica con bastante claridad cómo en la construcción de un centro administrativo contratado por el alcalde de Mocoa pues hubo una evidente colusión. Y este señor era secretario de planeación en la administración pasada y ha demostrado siempre un interés que a mí me ha parecido muy particular en unas obras chuecas como pues prácticamente todo lo que yo encontré en la UNGRD. Pero le voy a contar sobre lo que mi administración hizo en Mocoa, porque eso, como usted lo dice, es un problema que viene de atrás. Durante los 4 años del gobierno Duque, en Mocoa no se hizo absolutamente nada distinto a evaporar el dinero. ¿Qué pasó con Olmedo? Absolutamente nada. Olmedo estaba entretenido allá en Uribia robándose la plata de los carrotanques, pero cuando yo llegué encontré un problema monumental. Encontré el lote, Sauces 2 es un proyecto de vivienda de 909 viviendas que no se ha podido concluir, pero encontré el lote invadido. Mocoa, para los que conozcan Mocoa es una ciudad que está metida, abrazada un poco por el piedemonte, donde hay muy, pero muy poco espacio en suelo seguro. Entonces, ese lote, que es el único lote que existe en Mocoa,
seguro en donde se pueda construir el proyecto estaba invadido. ¿Y usted sabe qué hizo el señor alcalde de Mocoa? Sabotear el proceso de recuperación del lote. No hizo nada más. Nosotros destinamos, y ojo con las cifras, porque aquí lo que importan son los datos, no la cháchara de un alcalde que está además involucrado en hechos de corrupción. 80.750 millones de pesos destinó mi administración. Mi administración destinó 80.750 millones de pesos para garantizar que se construyera Sauces 2. Recuperamos el lote sin un solo golpe, sin un solo empujón, a través de un proceso de diálogo directo con la comunidad que fue complicadísimo, pero logramos recuperar el lote. Contratamos los nuevos diseños porque, adivine, el lote que dejó el gobierno del presidente Iván Duque no sirve para hacer 909 casas porque no habían considerado las determinantes ambientales. Pues, entonces, doctor dentro Carrillo, del lote pero permítame termino, Marcela, porque ustedes le dieron bastante tiempo al alcalde de Mocoa. Sí, lo que pasa es que usted entenderá, ya estamos casi en el cierre del programa y tenemos que evacuar también otros temas. Con usted hemos conversado en varias oportunidades ampliamente y simplemente queríamos saber, usted nos explica bien lo que pasó en la administración del expresidente Iván Duque y por supuesto por ahí partía mi pregunta, y es que esto no solamente tiene que ver con lo que pasó o no pasó en el gobierno Petro, sino con la responsabilidad de otras administraciones, así que le agradecemos por supuesto por su tiempo. Lamentablemente tenemos ya que ir a Bucaramanga, donde hay una noticia importante sobre el Comité de Gestión del Riesgo. Hacemos una pausa y ya volvemos.